Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a un programa más de Conversando con el General. El día de hoy vamos a hacer un programa muy interesante. Yo creo que todos en algún momento se han preguntado qué pasa con este general que entrevista a todas las personas, pero no de alguna manera pues nos habla un poquito de temas eminentemente militares. Estaba esperando un poquito para poder tener una excusa apropiada para hablar de temas de esta índole. Acabamos de pasar el 30 de junio, acabamos de tener un desfile y quiero hablar un poquito de esa parte. Posteriormente vamos a hablar en un segundo segmento, vamos a platicar de lo que es propiamente la geopolítica y vamos a terminar el programa con un segmento de actualidad. Todo orientado desde el ámbito de un militar que actualmente ostenta 60 años y que va a poder hacerles un análisis geopolítico en base a la experiencia y a los conocimientos adquiridos de más de 36 años de carrera militar. Vamos a iniciar platicando un poquito de lo que es el 30 de junio. Hay algunas personas que definitivamente les gusta el colorido de los uniformes de la gloriosa y centenaria Escuela Politécnica y muchas veces ni siquiera tenemos idea de dónde vienen, cómo vienen. Nos gusta ver la marcialidad y la disciplina de las fuerzas militares, pero tampoco nos preguntamos cuál es la idea de todo esto. Yo les voy a hacer un pequeño resumen y vamos a hablar un poquito del contexto histórico del Día del Ejército. Déjenme contarles que el Día del Ejército es una gesta revolucionaria que se hace en honor a la misma. ¿A qué le llamamos gesta revolucionaria? Es un movimiento que se inicia en la parte norte del país con la finalidad de derrocar al presidente Rafael Carrera. Si nos vamos un poquito hacia atrás, podemos hablar que el presidente Rafael Carrera se le conoce como el prácticamente creador de la República. Él hace la separación de los demás países de la Confederación Centroamericana y pues funda la República y es nombrado presidente. Voy a ser breve porque no vengo a hablar de Rafael Carrera, pero realmente él lo nombra a la Asamblea como presidente vitalicio y hay un momento dado en que ya los muchachos, el pueblo en general comienza a sentir pesado el tantos años de gobierno. Y entonces se da la Revolución Liberal de 1871. Esta básicamente la encabeza García Granados con el general Justo Rufino Barrios. Si nosotros hacemos un poco de memoria y recordamos que ese tiempo de la liberación es recordado por algunos aspectos que muchas veces se platica poco. Uno de los principales aspectos es romper con una tradición conservadora que tiene Rafael Carrera durante todos los periodos que él gobierna, y esa tradición conservadora lo lleva a tener una unión casi simbiótica con el ala eclesiástica, con la Iglesia Católica principalmente. Y entonces, si ustedes, es algo muy de la época, cuando uno observa las ciudades coloniales como la antigua Guatemala, ustedes se pueden dar cuenta que la estructura del mismo refleja las estructuras de poder de la época. Estas estructuras de poder están claramente en lo que es el poder ejecutivo, prácticamente lo que es el presidente, el palacio de gobierno. A un costado del Palacio de Gobierno siempre está la catedral o la representación de la iglesia, y en la otra parte se encuentra el comercio, el ala de los comerciantes, las élites. Estas tres son el modelo conservador que gobierna posteriormente a la independencia de los países, no solo centroamericanos, sino que toda la parte que
España conquista y que se han ido independizando. Hablamos de Perú, Ecuador, Colombia, etc. Entonces, como ustedes pueden ver, este gobierno liberal, pues uno de los primeros pasos que tiene es romper propiamente esa simbiosis que hay entre el Estado y la Iglesia. Y el presidente, o lo primero que hacen durante esta revolución es pues separar la Iglesia del Estado. Eso lo que nos hace y nos lleva es saber cómo el Estado comienza a trabajar sin la influencia directa de la Iglesia. Pues por supuesto que no fue una influencia que desapareció de primas a primeras, sino que es una influencia que se comienza a diluir hasta la salida de una de las partes de la Iglesia, que fueron los jesuitas, mismos que fueron expulsados de Guatemala y confiscados todos sus bienes. Entonces a esta gesta revolucionaria es la que nosotros le llamamos el 30 de junio. Es en 1945 cuando el presidente José Arévalo la establece como Día del Ejército. Hay varios intentos para cambiar estas fechas con otras. Algunas en algún momento quisieron trasladarla con el 20 de octubre o asimilarla con otros. Sin embargo, después de que se hace esa asimilación, el presidente Miguel Ydígoras la restablece hacia el 30 de junio. Y cuando hablamos del 30 de junio, vienen a mi mente muchas cosas. Se pueden ustedes imaginar, recuerdo muy bien uno de mis primeros desfiles. Yo tuve la oportunidad de desfilar en varias modalidades. La primera modalidad como de que me tocó que desfilar pues fue como caballero cadete. Ustedes se pueden imaginar como parte de un pelotón integrando una compañía de la Escuela Politécnica y haciendo el recorrido tradicional, que era prácticamente partir de la parte del Palacio Nacional, atravesar toda la Sexta Avenida, llegar hasta el Campo Marte. Recuerdo muy bien que en esa época era todo un reto porque era una parada militar de más de 6 horas. Era algo sumamente complicado. Pues algunos alumnos de la Adolfo Hall y otras escuelas pues a veces caían rendidos por el esfuerzo y era todo un reto que estar tanto tiempo parado. Definitivamente cuando terminaba la actividad y uno daba un paso, pues obviamente el cuerpo respondía con un calambre o con un dolor bastante fuerte. Posteriormente a eso, durante las oportunidades que tuve, recuerdo una muy bien, que fue un desfile de 30 de junio, que yo estaba de alta en la Academia Militar como instructor de ingenieros, y ese lo hice a caballo, ¿verdad? Entonces, el hacerlo a caballo fue algo fuera de serie porque me permitió observar el desfile desde otra perspectiva. Fue algo sumamente simbólico, los cadetes pues siempre marchando con esa gallardía, y algo que es fundamental en cualquier fuerza armada del mundo es la disciplina. ¿Y cómo se demuestra la disciplina? Con las actividades o con las marchas de orden cerrado, se le llama. Estas, obviamente, por su naturaleza, solo se pueden desarrollar en el campus de la Escuela Politécnica, y es cuando un batallón, en mi época, los batallones de cadetes eran de más de 1000 caballeros cadetes. Hoy, pues, son sumamente diferentes, rondarán en 200, 300, pero en mi época sí eran 4 compañías alineadas en ese tono, y era hacer una marcha con movimientos de fusil y movimientos de pie firme por más de 20, 25 minutos sin voces de mando. Esa disciplina es la que refleja el caballero cadete a lo largo de su estancia en la Escuela Politécnica, ¿verdad? Pues para no hacerles mucha la historia, porque me pongo algo
nostálgico, ¿verdad? Da pie a un ejército. El ejército de Guatemala tiene varias facetas, pero básicamente está conformado en su mayor parte por fuerzas de tierra. Las grandes potencias del mundo, pues obviamente tienen sus ejércitos adaptados a la amenaza o a la tarea que van a hacer. De esa cuenta, ustedes pueden ver que Estados Unidos tiene una armada o una fuerza naval poderosísima, poderosísima. Incluso, si lo miramos en términos generales, más poderosa que su propio ejército de tierra. ¿Por qué es que funciona así? Porque Estados Unidos necesita hacer proyecciones de fuerza, necesita llevar esa fuerza a los 5 continentes y en ese sentido, para poderlo hacer, necesita de barcos, de buques para poderlo manifestar. Es por eso que ustedes últimamente han oído cómo la flota de portaaviones, que actualmente tiene 11 portaaviones Estados Unidos, y esta se coloca o se posiciona, por ejemplo, en Oriente Medio, ahorita con el tema de Irak, al cual vamos a profundizar en unos momentos. Entonces Guatemala tiene un ejército mayormente de tierra, mayormente de infantería ligera, y obedece a la topografía de Guatemala. En Guatemala, por ejemplo, en uno de los cursos que se lleva en el Comando Superior de Educación, es la compañía de fusileros, que forma parte de una brigada, y cuando uno estudia las brigadas, cómo están conformadas en otros países, tienen unidades blindadas, unidades grandes de caballería ligera, caballería pesada, y muchas veces nosotros nos preguntábamos o nos hacían ver la justificación real del por qué no tenían tanques el ejército de Guatemala. Bueno, siempre, no es que nunca haya tenido. Hubo una oportunidad que tuvimos unos M1 de la Segunda Guerra Mundial, que era sumamente cómico porque eran tanques muy grandes que hacían 1 galón de gasolina por kilómetro. Se puede ustedes imaginar hoy por hoy lo que significa mover un equipo como este. Y entonces no teníamos obviamente cómo tener unidades blindadas porque la topografía del país no lo permite. El único lugar donde podría entrar una columna, no varias columnas, una columna de unidades blindadas es en la parte de la costa sur, donde hay un pequeño corredor que es el que permitiría el ingreso. De ahí todo el territorio nacional no permite el uso de tanques como unidades de maniobra. Entonces el ejército de infantería es mayormente de tierra. Posteriormente, una fuerza aérea. En Guatemala realmente no tenemos una fuerza aérea como tal. Tenemos una unidad que es denominada como una fuerza de aire a nivel ejército, que es la que ayuda o sirve para las unidades, para colaborar con la administración del propio ejército. Nosotros aquí lo único que tenemos son naves de transporte de personal, que son las que se utilizan y son las mismas que se utilizan en casos de emergencia, etc. Tenemos una fuerza aérea sumamente reducida y una marina que pues también es sumamente pequeña. Nuestros buques son pequeños. Hasta hace unos años el más grande era uno de 105 pies. Hoy tenemos uno de 120 pies, pero es logístico, no es una unidad patrullera como tal. Esto refleja que nuestra unidad marina pues se mira sobrepasada muchas veces en el Pacífico por la cantidad de mar territorial y zona económica exclusiva que le toca que patrullar, que sale obviamente de sus capacidades. En ese sentido, pues tenemos un ejército formado por fuerzas de aire, mar y tierra. Ya más o menos les describí las unidades de tierra. Son una infantería ligera que
se mueve a pie o en vehículos livianos por la topografía del terreno. Esta conformación del ejército también está diseñada para lo que es propiamente dicho la amenaza actual. Nosotros no tenemos una amenaza como tal con nuestros países vecinos. Hubo una época, hace muchos años, en los años 70, que se hablaba de prácticamente que teníamos la posibilidad de un conflicto con lo que era Belice en el marco de la recuperación del terreno que Guatemala históricamente ha ido reclamando y que actualmente se encuentra en litigio. Valga el comentario, ese es un litigio que actualmente está en manos de la Corte Internacional. Guatemala está peleando muy fuerte por básicamente la subsistencia de una salida al mar por el lado del Atlántico. Y aquí voy a hacer un comentario que tal vez no tenía en el libreto, pero sí es bien importante porque prácticamente Belice a través de sus costas y Honduras a través de las costas hondureñas, cuando hacen la proyección de su mar territorial, prácticamente dejan a Guatemala sin la posibilidad de esa salida al mar. Es por eso que se está peleando el poder tener una salida propia hacia lo que es el mar. Definitivamente, los que tuvimos la oportunidad de ver ayer el desfile, podemos darnos cuenta que nuestro ejército sigue siendo un ejército disciplinado, orgulloso, cumplidor de órdenes, y en ese sentido, pues yo no quiero terminar este primer segmento sin poderle agradecer a todos y cada uno de los oficiales, soldados, especialistas, personal asimilado, planilleros que conforman hoy por hoy la estructura del Ejército de Guatemala, el agradecimiento por sus servicios y por el buen trabajo que realizan. Recordemos que ellos son obedientes y no deliberantes y únicamente cumplen órdenes. Con eso último, me quiero ir a corte y regresamos en el próximo segmento con un nuevo tema.